Señor, te agradecemos por esta conferencia. Te agradecemos por todos los santos que están aquí. Te agradecemos por todos los santos que están uniéndose por medio del video o del webcast. Señor, oramos que tú nos hables a todos nosotros, reunión tras reunión, Señor, que puedas revelar tu recobro a nosotros, que puedas quitar los velos, tus altas verdades, Señor, las cosas que tú quieres revelar a tu recobro. Gracias por este ministerio de la era, que nos ha traído unas verdades tan prevalecientes. Señor, nos abrimos a ti y, Señor, como oramos que todos estos asuntos no sean viejos para nosotros, sino que sean nuevas, que sean vivientes, que lleguen a ser tanto parte de nosotros. Señor, bendice esta reunión esta noche. Bendice la conferencia, Señor. Y en los siguientes días, Señor, bendice tu recobro. Amén. Bueno, en Nueva York, en Chicago, ya ha echado raíces en Houston. Alabado sea el Señor. Los Ángeles está en la costa occidental, Nueva York en la costa oriental, Chicago en la parte de arriba, al norte en el medio, y Houston está al sur en el medio. Así que tenemos todo el país rodeado. Y el Señor está edificando su testimonio en tantos lugares. Fue en 1969 cuando la iglesia comenzó en Houston. En ese tiempo había varios reunidos en Texas. Lleguen a ser tanto parte de nosotros. Señor, bendice esta reunión esta noche. Bendice la conferencia, Señor. Y en los siguientes días, Señor, bendice tu recobro. Amén. Bueno, al venir a Houston, por supuesto para mí, trae muchas memorias. Saben que los Estados Unidos, las 4 ciudades más grandes son Los Ángeles, primeramente Los Ángeles, después Nueva York, después Chicago, y la cuarta es Houston. Es muy interesante que el recobro del Señor ha tomado raíz ha echado raíces en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, y ha echado raíces en Houston. Alabado sea el Señor. Los Ángeles está en la costa occidental, Nueva York en la costa oriental, Chicago en la parte de arriba, al norte en el medio, y Houston está al sur en el medio. Así que tenemos todo el país rodeado. Y el Señor está edificando su testimonio en tantos lugares. Fue en 1969 cuando la iglesia comenzó en Houston. En ese tiempo había varios reunidos en Texas y todos estábamos tristes de mudarnos a Houston. ¿Saben cuántos de los 70? Se mudaron de los 70, se mudaron 72. Pero mi punto es que todos los santos se mudaron para comenzar la vida de iglesia en Houston. Y por supuesto, yo sé que muchos santos estaban en Houston y atesoro este tiempo en Houston mucho. Especialmente con los hermanos, les decía a los hermanos que nunca hemos estado aquí con este tipo de conferencias desde que el hermano Lee partió, y esta es la primera vez. Así que alabamos al Señor que podemos reunirnos en Houston. La iglesia aquí tiene como 600 santos, y en la iglesia como 350 que se reúnen en los días del Señor, pero hay un factor que les va a sorprender. La iglesia en Houston ha enviado más de 500 santos a otras partes del recobro en migraciones. Y tiene 600, pero han enviado 500 afuera a que salgan. Así que de todas maneras espero que muchas iglesias puedan seguir ese ejemplo de esparcir el recobro del Señor en toda la tierra. Y otra cosa quiero también señalarles es que cuando veo a los hermanos que están sentados aquí, quiero decirles una historia. Ven, Dan, por aquí, ven acá. Saben que ganamos a muchos hermanos y este es uno de ellos. La primera vez que lo vi a él, vino con una motocicleta y alabado sea el Señor, fue salvo. Y mi esposa y yo lo invitamos a que se mudase a nuestra casa.
vino a nuestra casa con su chaqueta de Levi, blue jeans y con todo el equipo Ni siquiera lo quería dejar en mi casa si es que yo no estaba ahí presente. Tenía 2 hijos y tenía una esposa. Así que todo el tiempo que estaba en el garaje trabajando en su motocicleta y estaba enojado porque mis hijos eran pequeños, estaban jugando con sus herramientas. Así es que hoy en día, alabado sea el Señor. Esto fue pequeño, ¿ya? 1972 que vino el recobro del Señor. Y alabado sea el Señor que todavía está aquí. Lo amo, dice. Dan me envió 2 cuadros. No les digo cuáles eran citas, pero eran muy queridos para mí. Lo puse, lo veo todos los días ahí en mi cuarto. Alabado sea el Señor. Mi punto es que regresando a Houston me trae muchas memorias. Y estoy tan contento que el recobro del Señor ha echado raíces aquí y que podemos reunirnos aquí en Houston posiblemente con casi cerca de 3,000 santos y que el Señor bendiga su recobro en toda la tierra. Bueno, hermanos, venimos este fin de semana aquí y nuestra carga es hablar acerca de la visión que todo lo hereda, la visión que todo lo incluye, que el Señor le ha concedido a su recobro. Como el hermano Ron compartió anoche, por supuesto, el hablar que hemos estado bajo tantos años, nos ha dado tantas verdades preciosas en el recobro del Señor. Pero en los últimos años del hermano Lee, él habló mucho acerca de la herencia, la visión que todo lo hereda, y nos trajo a la cumbre de la visión divina. Y como el hermano Dick compartió esta mañana, el hermano Lee dijo, ¿qué es lo que dijo? Y estaba tan agradecido que el Señor le dio los últimos años, desde más o menos desde el 94 hasta el 97, en la cual él pudo abrir la cumbre de las verdades divinas que podemos disfrutar hoy en día. Y el hecho es que algunos pararon en 1984 y dejaron de avanzar, y trágicamente también otros se pararon en 1994 cuando la cumbre de la verdad divina fue revelada y pensaron que era muy difícil que los santos entendieran. Y el hermano Lee dijo esto, que estas verdades van a preparar a la novia para la segunda venida de Cristo. Y nosotros creemos esto. ¿Ustedes lo creen? Estas verdades son las que tenemos que entrar. Tienen que ser reveladas a nosotros y nosotros tenemos que experimentar cada una de ellas. Y nuestra oración en estos días es que el Señor nos abra, quite los velos y que el Señor nos traiga a la experiencia completa de todas estas verdades. Al abrir la conferencia para compartir con nosotros, el hermano Ron nos trajo el tesoro en el cofre, y este es la verdad más alta y más preciosa, y este es el punto de enfoque de la economía de Dios, y esto es que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios, pero no Dios en la deidad. Algunos quieren decir que nosotros decimos que cuando hablamos de la deificación, que estamos haciendo que el hombre, alguien que sea un objeto de adoración, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que el hombre llegue a ser alguien en la deidad, no, sino que este hombre que ha recibido este Dios maravilloso, ha recibido su vida, ha recibido su naturaleza divina y ha participado de su vida y naturaleza. Y ahora nosotros estamos llegando a ser Dios en vida y en naturaleza y en expresión. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser estas personas y tenemos que creer que los que lleguen a ser tales personas, ellos ciertamente van a ser parte de la novia de Cristo, y que el Señor use esta conferencia
para tornarnos, para voltearnos en esta dirección. Primero, que nosotros atesoremos todas las cosas que nos han sido abiertas en su recobro para nosotros, y especialmente las verdades de los últimos años del ministerio del hermano Lee. Y como les dije, más que eso, que Él nos traiga a la experiencia viva de que podamos ser edificados en el cuerpo de Cristo, para que así el Señor pueda tener su novia, para que Él pueda regresar, a fin de que Él pueda consumar la nueva Jerusalén. Esta es la meta de Dios, la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y el hermano Ron también compartió acerca de la realidad del cuerpo de Cristo, que el Señor gane esto en su recobro. Y después también el hermano Dick habló también acerca de la vida injertada y del vivir del Dios hombre. ¡Qué revelación tan maravillosa! Pero ahora queremos ver 2 puntos más esta noche, y estos 2 puntos son muy relacionados, están muy relacionados, y tenemos que considerarlos como 2, pero son así, tenemos que considerarlo como 2 puntos. Y el título es La salvación completa que Dios efectúa y reinar en vida con miras a la vida del cuerpo. La salvación completa que Dios efectúa. Quiero señalarles un par de cosas. Estamos usando solamente 2 referencias aquí, 2 números romanos en el bosquejo, así que con 2 versículos. Así que quiero leerles números romanos 1 y después leerles el número romanos 2. Número romanos 1 dice: la salvación completa que Dios efectúa consta de 2 secciones, tal como lo revela Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Y número Romanos 2, la salvación completa que Dios efectúa, a fin de que nosotros reinemos en vida, está revelada en Romanos 5:17. Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo que queremos hablar esta noche es de este mucho más que está en ambos de estos versículos. Nuestro énfasis está en el mucho más. Mucho más seremos salvos en su vida. Y mucho más reinaremos en vida por uno solo. Que el Señor nos traiga a tal realidad divina. La primera sección es acerca de la salvación. La sección que sirve de fundamento es efectuada jurídicamente por la redención de Cristo como iniciación y procedimiento de la salvación de Dios a fin de satisfacer los justos requisitos de Dios. La salvación que Dios efectúa, su salvación completa, su salvación perfecta, es una gran revelación en la Biblia. La mayoría de nosotros entendimos, o tal vez entendimos de forma casi completa, el primer aspecto de la salvación que Dios efectúa. Este es el aspecto de la redención. Esta es la base, el fundamento que Dios usa para llevar a cabo su salvación completa a todos sus escogidos. Alabado sea el Señor por su redención. Este es un gran asunto. He notado que hemos profetizado y hemos estado conversando con muchos de los jóvenes aquí. Hay tantos jóvenes y quisiera pedirles a todos los que están menos de 25 años que por favor se pongan de pie. Todos los que tengan menos de 25 años de edad, por favor, pónganse de pie. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Yo diría a todos ustedes, ustedes son el futuro del recobro del Señor. Y quiero decirles esto esta noche, de mi experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, yo solo conocía
la primera parte de la salvación que Dios efectúa. Y quería decirles también a todos ustedes que tienen menos de 25 años, que en el recobro del Señor, estar en el recobro es una gran cosa. Y puedo testificarles a todos ustedes que aún en ese tiempo yo apreciaba las primeras cosas de la salvación de Dios. Pero yo sabía que no había propósito en la salvación. La redención no es el propósito de la salvación. La redención es el fundamento. Este es el comienzo. Por supuesto que todos tenemos que tener un comienzo. Y yo atesoro esto hasta a lo máximo. Y puedo testificarles que en la universidad, especialmente los últimos años de la universidad, todos los fines de semana estaba en alguna iglesia bautista que predicaba a los estudiantes universitarios. ¿Y de qué hablé? Solamente una cosa hablaba. Era lo primero de las primeras partes de la salvación de Dios. No sabía que había otra etapa, que había otro nivel. Y creo que esta es una cosa maravillosa, que todos ustedes que se pusieron de pie hace un momento, que antes de que se gradúen de la universidad, a la edad que tengan, en el recobro del Señor, ustedes están los velos se les están quitados para que vean, y atesoramos la redención de Dios. Amamos la redención de Dios. Cuando estaba en la escuela secundaria, yo predicaba el Evangelio a mis amigos, a mis compañeros, y en la universidad predicaba el Evangelio, pero esa predicación del Evangelio era solamente una parte pequeña de la salvación completa que Dios efectúa. Tenía un amigo yo que era muy cercano a mí, muy íntimo, y mi meta como creyente era llegar a ser un evangelista. ¿Para hacer qué cosa? Para predicar este evangelio. Y yo tenía este amigo mío, y éramos muy íntimos, y yo anticipé que un día, cuando nos graduásemos, él iba a ser el hombre que fuese adelante de mí para que arregle todo, y yo viniese a predicar este evangelio, porque amaba este evangelio. De todas maneras, una semana después que me gradué de la universidad, él fue matado en un accidente de automovilístico. Y yo estaba muy lejos de donde él estaba. Así que con el transporte que tenía, me fui pidiendo jalón en el camino. Y cada vez que entraba en un carro nuevo, predicaba el evangelio a esa persona. Y cuando salía de ese carro, solamente decía, door, uno más, door. Y después entraba en otro carro. Y antes de alcanzarse a la destinación, ya había estado en 10 carros y había predicado el evangelio a 10 personas distintas, 1 o 2 o más. Amaba este evangelio. Y quería decirles, hermanos, que aún amo este evangelio. ¿No lo aman ustedes? El evangelio de la redención. Pero hermanos, esto es muy lejos de todo completo. El hermano le dijo que esta parte del evangelio solamente es como un tren expreso que pasa rápido. Alabado sea el Señor. Pero el evangelio completo le falta dirección, no tiene dirección a esta parte del evangelio. Pero ser salvos en su vida, esto es para toda tu vida, para el resto de toda tu vida. O sea que qué tragedia sería y qué falsedad sería, como lo hacen en el cristianismo, que el único evangelio que todos conocen es el evangelio del perdón de los pecados. Alabado sea el Señor por Billy Graham, y muchos en el recobro han sido salvados a través de su predicación. Pero ¿qué clase de evangelio predica él? Él predica el evangelio de la redención. Así que no lo criticamos, es la misericordia del Señor, que él pueda recibir la misericordia del Señor. Pero hermanos, tenemos que alabar al Señor. ¿Cuánto atesoramos el fundamento? Sin el fundamento no tienen manera de edificar la casa. Tienen que tener el fundamento. Y creo que todos nosotros en este cuarto aquí han experimentado y han pasado por este fundamento maravilloso.
Bueno, quiero pasar esto como un tren expreso, a hablarles de esto. Bueno, vamos a comenzar con A. La primera sección, la sección que sirve de fundamento, es efectuada jurídicamente por la redención de Cristo como iniciación y procedimiento de la salvación de Dios, a fin de satisfacer los justos requisitos de Dios. En esta primera sección es la sección de fundamento y está cumplida por la redención de Cristo en forma jurídica. Hablamos del aspecto jurídico y también hablamos del aspecto orgánico. Este aspecto es el aspecto jurídico. Jurídico quiere decir hacer algo que sea legal. Si es algo legal, jurídicamente está bien. Si no es legal, entonces no está bien. Dios creó a este hombre maravilloso y lo amó y lo preparó para que llegue a ser su expresión y también que lo represente en toda la tierra. Pero este hombre fracasó y cayó en pecado. Y entonces Dios, como un Dios justo, no podía ya más recibir a este hombre a sí mismo. Jurídicamente hablando, él había hecho algo injusto, él había roto la ley justa de Dios y ahora Dios no puede hacer nada con él. Pero Dios tiene misericordia y Dios ama al hombre, así que finalmente trae su ley en el Antiguo Testamento y esa ley es muy jurídica y esperaba que el hombre pudiese vivir según esa ley. E hizo provisión para que este hombre, por medio de esta ley, y para que pudiese tener un camino por el cual Dios podía pasar encima de sus pecados. Y pese a que Dios es tan justo y que amaba al hombre, y aún abrió la puerta para que este hombre regrese a sí mismo. Y esta redención jurídica es la etapa inicial, es el procedimiento para obtener la salvación de Dios. No es el propósito, es el procedimiento para que nosotros podamos avanzar. Y este procedimiento de esta salvación es satisfacer el requisito justo de Dios. Solamente si el hombre satisface los requisitos justos de Dios, Dios puede recibir a este hombre a sí mismo. Pero si este hombre no puede cumplirlos, no puede cumplirlos, así que alabado sea el Señor, entonces Él envía a su Hijo, envía a su Hijo en su ministerio terrenal. Está en la esfera física. Y este hombre, desde el tiempo de su encarnación y por medio de su crucifixión, llevó a cabo esta redención, este ministerio jurídico maravilloso. Y finalmente fue llevado a la cruz y Él murió allí por nosotros. Dios lo crucificó y las primeras 3 horas en la cruz, el hombre lo crucificó a Él. Y las últimas 3 horas, Dios lo sacrificó a Él. ¿Para qué? Por nuestra redención. Su sangre fue derramada y Él tomó esto como lo que llena, satisface la justicia de sus requisitos. Y cualquiera que por fe puede creer en este hombre, puede creer en esta sangre que fue derramada por este hombre, entonces Dios tomaba esto y lo consideraba a ese hombre justo, que ha cumplido los requisitos justos de Dios. Y esto fue cumplido en su ministerio terrenal. Número 1, Dios efectuó nuestra redención jurídicamente mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Número 1, redimiéndonos así de nuestros pecados. Así que todos nuestros pecados fueron perdonados del juicio justo de Dios, de su ira, su condenación igualmente justas, y de la perdición eterna en el lago de fuego, y de las acusaciones de Satanás, el enemigo de Dios.
Alabado sea el Señor, hermanos. Creemos nosotros que fuimos librados de todas estas cosas. 2. El aspecto jurídico de la salvación completa efectuada por Dios, es decir, su redención jurídica, fue llevado a cabo por Cristo en la carne durante su ministerio terrenal. Este aspecto incluye el perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Cuando invocamos su nombre, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Todo pecado, Dios los ha perdonado. Incluye el lavamiento de nuestros pecados. No solamente perdonando nuestros pecados, no importa cuán malos, cuán pecaminosos tú eras, cuando creíste en Él e invocaste su nombre, Dios te perdonó y Dios lavó todo pecado. Y también, en esta redención jurídica, el hombre es justificado de parte de Dios. El hombre ha sido hecho justo y justificado delante de Él. Y también fuimos reconciliados con Dios. Y la reconciliación involucra el punto de que éramos los enemigos de Dios, pero ahora ya no somos enemigos, porque hemos sido reconciliados con Dios. Y también incluye la santificación posicional, el ser santificados por Dios con respecto a nuestra posición. Somos hechos santos. En 1 Corintios 1:2, Pablo habla de que nosotros éramos los llamados santos. Somos los que han sido santificados, los que han sido separados para Dios, para la intención de Dios, para que ésta se lleve a cabo a través de nosotros. Alabado sea el Señor. En Rusia, ¿saben? Gasté muchos años ahí, varios años, y en la iglesia católica y la iglesia ortodoxa también. Tienes que hacer algo para llegar a ser santo. Y si cumples todos estos requisitos, entonces te proclaman como un santo. Pero alabado sea el Señor, hermanos. Dios nos ha declarado santos el día en que nosotros creímos. Saben que teníamos un hermano que era un traductor, y en la predicación del Evangelio varias veces, así que nosotros decíamos a la gente, les llamábamos santos. Y ese traductor, que era muy buen hermano, que había sido salvado antes de que llegásemos allí, y se unió a nosotros en nuestro servicio y obra, cada vez que nosotros decíamos santos, ¿saben cómo lo traducía? Creyentes. Porque estaba bajo la influencia de la iglesia ortodoxa rusa. Así es que nosotros decíamos, alabado sea el Señor, santos, y él decía, alabado sea el Señor, creyentes. No podía decir santos, pero después de un tiempo empezó a usar la palabra santos, dándose cuenta que los hijos de Dios todos son santos. Todos hemos sido santificados. Todos nuestra posición ha cambiado. En nuestra posición hemos sido traídos a Dios. Y ahora estamos juntos con Dios. Así que somos santificados en forma posicional. Ahora venimos a la segunda sección. En esta sección no es en la esfera física. La segunda sección comienza cuando el Señor Jesús se hizo el Espíritu vivificante. Es místico, esto ya no es físico. Cristo entró en la esfera mística, y la salvación orgánica que Dios efectúa no es por medio de su ministerio terrenal, es por el ministerio celestial. El ministerio terrenal trabaja y funciona para nuestra redención. Saben que en nuestro hablar no debemos decir que hemos sido redimidos de nuestros pecados, o redimidos de esto o de aquello. Debemos decir que hemos sido salvados de nuestros pecados, no redimidos de nuestros pecados. Tienes que ser salvado de eso, porque esa es la etapa de la salvación orgánica. Dios te perdonó los pecados, ahora quiere salvarte de esos pecados. Alabado sea el Señor. La redención y después la salvación. La redención
La redención jurídica es la etapa jurídica que está en la esfera terrenal. Pero ahora llevar a cabo la salvación completa que Dios efectúa está en la esfera mística. B. La segunda sección, la sección que lleva a consumación. La primera sección es la sección de fundamento. Esta sección es la sección de consumación. Es efectuada por la vida de Cristo orgánicamente, por la redención de Cristo. La primera redención de Cristo es por la vida de Cristo. Esto ha sido, la otra fue cumplida. Esta es jurídicamente y esta es completada orgánicamente. Y es el procedimiento y este es el completamiento. La sección de consumación, la salvación, llega al grado de compleción y propósito de la salvación efectuada por Dios para satisfacer el deseo del corazón de Dios, mientras que la primera es nuestro Dios es justo y tiene que cumplirse los requisitos de Dios, justo de Dios, y tiene que cumplirlos, pero aquí este es cuando creemos en el Hijo, los requisitos justos de Dios fueron cumplidos, pero en la segunda sección, esta salvación trabaja para satisfacer el deseo de su corazón. Si ven su bosquejo, después de la reunión, cuando lo lean, comparen 1A con 1B. 1A1 con B1. Después comparan A1 y 2, A1 y 2 con B1 y 2. Y van a ver que hay un paralelo entre estas dos. Esto es una composición maravillosa acerca de estos dos aspectos de la salvación que Dios efectúa. Ahora déjenme leerles B1. Dios efectúa nuestra salvación orgánica por medio de la vida de Cristo y en el espíritu de vida. ¿Saben qué? En A1 dice, fuimos redimidos por la sangre de Cristo en la cruz. Pero aquí la salvación orgánica se lleva a cabo en el espíritu de amor, salvándonos del pecado que mora en nosotros. Hermanos, antes de ser salvos, teníamos este pecado morando en nosotros. Y nos hizo que hiciéramos muchas cosas, pero Dios nos perdonó de todos los pecados que salieron de nosotros y limpió todos nuestros pecados. Pero descubrimos que todavía hay algo en nosotros que todavía nos hace que pequemos. Tom, desde que fuiste redimido, ¿fuiste hecho perfecto con tu redención? ¿Por qué no? Debido a que hay un pecado que mora en ti. Ese pecado que mora en ti es la personificación de Satanás mismo, que nos hace que pequemos. ¿Cómo vamos a ser salvos de este pecado? Solamente por la salvación orgánica que Dios efectúa, por el amor de Dios, por la vida de Dios. Y esto nos salva de este pecado. Y nos salva de la condenación a causa de las acciones pecaminosas realizadas por el pecado que mora en nosotros. Cada vez que pecamos, hay una condenación en nosotros. ¿No es verdad? ¿Saben que yo veo a mi esposa de una manera equivocada y le digo la palabra equivocada y estoy condenado? Bueno, como creyente, debería ser condenado y vas a ser condenado y vas a estar bajo este tipo de condenación. Pero de esa condenación, cuando esta condenación viene, el Señor nos salva de esa condenación y nos salva del viejo hombre, de nuestra vida natural, de nuestro yo natural, de nosotros mismos. Oh, que ser salvo de mi yo, Señor. Aún tenemos este himno. ¿Cómo puede ser salvo del yo? No por la redención jurídica, sino por la salvación orgánica. Y toda tu vida vas a estar bajo la salvación de todos estos aspectos. Pero más y más, hermanos, vamos a ser salvos
Y la palabra dice que vamos a ser salvos hasta lo máximo. Vamos a ser salvos del yo. Yo odio al yo. Odio la ambición que la ambición que sale del yo, los sentimientos negativos contra los hermanos que salen del yo. Todas estas cosas yo la odio. Pero tenemos que ser salvados de nuestro yo. ¿Cómo? Ser salvos de la carne con sus pasiones y concupiscencias, todos los deseos malignos y todas sus concupiscencias que son peores que las pasiones. Así que ser salvados de las mundanalidades. Todos tenemos que ser salvados de la mundanalidad. Miras algo tú o a alguien y te gusta eso. Amas al mundo. Pero la palabra dice que todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo está alrededor de nosotros y necesitamos transporte, sí, necesitamos comida, necesitamos casa, vivienda, vestidos, todas estas cosas son necesarias, pero finalmente, si no estamos salvados, todas estas cosas llegan a ser el mundo para nosotros. Si necesitas transporte, pero tú no necesitas ese tipo de transporte. Si necesitas vestiduras, pero no necesitas irte a estas cosas del mundo. Necesitas tantas cosas. Es verdad, y eso es normal. Pero hay algo que va más allá de nuestra necesidad, y este es el mundo. Y Satanás tiene un departamento para cada uno de nosotros. Tal vez nos guste los deportes, o tal vez sea la educación, o la política, o tal vez sea cualquier cosa. Pero aquello que tú buscas, que está más allá de Dios mismo, eso es el mundo. Y tenemos que tener trabajos, pero no tienes que tener trabajos para tu propia ganancia. Tienes que ser también salvos de las tribulaciones y toda clase de sufrimiento que nos causa nuestro entorno. Siempre tenemos problemas. Yo tengo problemas 24 horas al día, y tú también. Muchas tribulaciones ambientales. ¿Cómo vas a ser salvo de esas cosas? No te voy a decir que te seas salvo de esas cosas, pero puedas salvo de ellas. Así que todos tenemos que ser salvados. Y esto es por medio de la vida de Cristo. Y también tenemos que ser de la muerte y la debilidad espiritual. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué profetizamos en las reuniones? Porque esto se debe a la muerte y a la debilidad. Pero alabado sea el Señor que podemos ser salvados y nuestras debilidades espirituales y muerte espiritual pueden ser vencidas. Y también tenemos que ser salvados de la vanidad y la esclavitud inherentes a la corrupción. Saben que mientras me voy poniendo más viejo, mi cuerpo mi cuerpo está tan corrompido y tan vanidoso. Todas las cosas que Satanás me ofrece están llenas de vanidad. Todo es vanidad. Y cuanto más viejo, más te das cuenta de la vanidad. Pero sigue siendo vanidoso. Y no puedo hacer nada acerca de la corrupción de mi cuerpo. Pero sí puedo ser salvado. Puedo ser salvado en la vida del Señor de todas estas cosas. 2. El aspecto orgánico de la salvación completa efectuada por Dios, es decir, su salvación orgánica, es llevada a cabo en el ministerio celestial de Cristo por Cristo mismo. No en la carne, sino Cristo, quien es el Espíritu, con nuestro Espíritu, mediante los siguientes pasos. Alabados del Señor, hermanos. Tenemos un Espíritu, y nuestro Espíritu ha sido unido al Espíritu. Y dicté una maravillosa palabra esta mañana acerca de los dos espíritus. Hemos sido injertados juntamente con este espíritu, y nuestros dos espíritus han llegado a ser un solo espíritu. Esta salvación se lleva a cabo por estos dos espíritus. Es por eso que nuestros hermanos y hermanas, una y otra vez en el recobro del Señor, somos traídos de regreso a los dos espíritus, porque es solamente en estos dos espíritus que el Señor puede ganar todo. Quisiera leerles
leerles esto y añadir algo corto, pero quiero que noten que lo que se menciona es el espíritu primero y después nuestro espíritu. Algo dice de nuestro espíritu y lo que es cumplido por el espíritu en nuestro espíritu. El espíritu generador que está en nuestro espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu que ha sido avivado por Cristo, y el cual nos regenera dándonos la potestad de ser hechos hijos de Dios, que han sido engendrados por Dios. Nosotros llegamos a ser de las especies de Dios, con la vida de Dios y la naturaleza de Dios. La regeneración es una gran cosa. Y esta regeneración nos da vida a todos los santos, alabados del Señor, y nos justifica de todos nuestros pecados, haciéndonos Dios en vida y en naturaleza. Este es el aspecto regenerador de la salvación de Dios. B, el espíritu que nutre y que está en nuestro espíritu, el cual a su vez ha sido cuidado con ternura por Cristo. Y en esta etapa nos alimenta con la leche espiritual de la palabra, a fin de que crezcamos para salvación, para crecer en la salvación hasta llegar a la madurez. En la primera etapa somos salvados, nacemos de nuevo, llegamos a ser de la especie de Dios, como bebés nuevos. Pero dentro del Espíritu y con el Espíritu, Él nos pastorea como el Cristo mismo, para que crezcamos en Él. Punto C, el Espíritu Santificador que opera desde nuestro espíritu, el cual a su vez ha sido cautivado por Cristo, nos santifica con la naturaleza misma de Dios, haciéndonos santos para Dios. D, el Espíritu renovador que está en nuestro espíritu, en el cual mora Cristo, nos renueva, haciendo que nos vistamos del nuevo hombre en virtud del quebrantamiento que efectúa la cruz. Tenemos que ser renovados día tras día. Y la cruz opera dentro de nosotros día tras día. Y es por esta cruz que opera en nosotros y con el Espíritu que se mueve en todas las áreas de nuestro ser en que somos renovados y tenemos el nuevo hombre. Nuestra mente llega a ser la mente del Espíritu y nuestro punto de vista acerca de la religión y la lógica y filosofía cambia en muchas formas. Internamente somos renovados paso a paso. Entonces, el Espíritu transformador que está en nuestro espíritu, el cual está lleno de Cristo, nos transforma a la imagen gloriosa de Cristo para que seamos su expresión. Alabados el Señor, hermanos, que día tras día nosotros estamos siendo transformados. Esta transformación es el resultado de la renovación. Y en la salvación orgánica que Dios efectúa, estamos siendo renovados y somos transformados. No es una cosa externa. La transformación es un cambio metabólico que nos hace cambiar externamente. Pues esta es la transformación de poco a poco en forma interna. Alabado sea el Señor. Lo que ocurre es que cambiamos en la forma de vida, con la esencia de vida, y somos transformados principalmente por la renovación de nuestra mente. Mire, cuando vine yo al recobro del Señor, una de las cosas que me di cuenta primero es que el hermano Lee estaba hablando mucho acerca de este asunto de la transformación. Y yo me di cuenta que lo que nuestro gobierno está tratando de hacer en las penitenciarías es reformar a todas estas gentes que están en la cárcel. Pero eso no sirve, es vano. Y por eso es que el cristianismo ha tratado de hacerme a mí todo el tiempo, tratando de reformarme
que ames a tu esposa, o que sométete a tu esposa, haz esto, haz lo otro. Cambia, refórmate. Pero no, nosotros nunca podremos reformarnos, pero sí, alabado sea el Señor, el Espíritu, en nuestro espíritu, nos puede transformar poco a poco y nos cambia. Bueno, el espíritu edificador que está en nuestro espíritu, el cual ha sido poseído por Cristo, nos edifica como casa de Dios y como cuerpo de Cristo para que seamos su morada. Esta edificación, hermano, toma lugar por el crecimiento en vida. Nosotros pensábamos antes que si vivimos juntos y nos reunimos juntos, que esta era la edificación, pero esto pero esto viene del crecimiento en vida. Efesios 3:16, la parte final de este versículo, me gusta mucho este versículo, que dice 4. A medida, cada miembro a su medida causa el crecimiento del cuerpo. 4:16. Causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. ¿Qué cosa es edificación? ¿Qué cosa es el edificio? El edificio es el crecimiento en vida. ¿Qué cosa es la transformación? La transformación es por medio del crecimiento en vida. Y este crecimiento en vida llega a ser la edificación, que crece a un templo santo en el Señor. Y este templo del Señor, la iglesia, es su morada en espíritu. Esta es la iglesia que queremos que se edifique en el recobro del Señor, no por regulaciones, no por este mensaje o esta cosa, sino por medio del crecimiento en vida. Y eso que trae en el crecimiento en vida es nuestra experiencia de la salvación orgánica que Dios efectúa. G, el espíritu que nos hace madurar y que está en nuestro espíritu, el cual ha sido enriquecido con Cristo, nos conforma a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, quien es el modelo para todos los hijos de Dios. Nuestro Cristo fue un prototipo maravilloso. Él era un Dios hombre que vivió el vivir del Dios hombre. Él era Dios mezclado con el hombre y el hombre mezclado con Dios. Él es el prototipo. Pero hermanos, nuestro destino es llegar a ser conformados a este prototipo. Vamos a llegar a ser igual que Él. La transformación es el comienzo de tomar la forma para conformarnos a la imagen de Cristo, pero se consuma en la conformación maravillosa y vamos a ser conformados a la imagen misma de Cristo. Y el punto H, el espíritu que nos sella y que está en nuestro espíritu, el cual exulta con Cristo, nos satura de la gloria de Dios y nos introduce en la misma para nuestra glorificación. Hermanos, pusimos esto aquí, la salvación completa de Dios. Este es el cuadro. Inicialmente, estos éramos nosotros. Todo nuestro ser estaba malogrado, dañado. Todo nuestro ser estaba lleno de muerte. Nuestra alma había llegado a ser el yo y nuestro cuerpo había sido transmutado a la carne. Estos éramos nosotros. Desesperadamente necesitamos la salvación. No podemos salvarnos nosotros mismos. No podemos ni siquiera ser redimidos por Dios debido a nuestra condición caída. Pero, alabado sea el Señor, fuimos redimidos. Ahora Dios quiere salvarnos. Y toda nuestra vida se gasta en estar siendo salvados, no por la sangre, sino por su vida. No según el ministerio terrenal de Cristo, sino por su ministerio celestial y en la esfera mística, no en la esfera física. Y finalmente, hermanos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es allí. Esto es lo que nos está ocurriendo a todos nosotros cada día en el recobro del Señor. Hermanos, Dios, alabado sea el Señor, por su redención maravillosa. Pero ¿qué tal esto?
¿Qué tal esto? La redención nos limpia un poco, pero no hizo mucho. Pero alabado sea el Señor, esto va a ser nosotros cuando seamos glorificados. Nuestro espíritu va a ser regenerado. Ya somos Dios en nuestro espíritu. Ya tenemos la vida y naturaleza en nuestro espíritu. Y esta vida y naturaleza se esparce por la santificación. La vida y naturaleza de Dios se esparce a nuestra alma. Se esparce. Estamos siendo renovados. Estamos siendo renovados y estamos siendo transformados. Y al estar siendo transformados, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y después, una etapa final en este proceso maravilloso es que nuestro cuerpo necesita ser glorificado. Una vez que nuestro cuerpo está glorificado, el Espíritu que sella, que nos ha sellado en nuestro espíritu, dice que vamos a ser sellados hasta el día de la redención, que es hasta el día de la glorificación. Vamos a ser sellados por este Espíritu, y este sello trae la imagen de Dios a todo nuestro ser. ¿Saben lo que es un sello? Un sello es algo que tú usas para poner hacer un sello en un papel. Y hemos sido sellados nosotros con este sello del Espíritu en nuestro espíritu, y estamos recibiendo todos estos elementos de la salvación en el Espíritu, y nos trae este Espíritu maravilloso a todo nuestro ser. Y tengo la confianza, y tal vez tú hoy día no seas muy salvo, pero yo sé que un día tú vas a estar completamente salvo, y tú vas a ser salvo del pecado, y que vas a ser completamente igual que Él. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto glorioso? Que nosotros podamos entrar a una salvación tan tremenda, tan maravillosa. Nosotros hemos entrado a este tren expreso y ahora estamos claros de una manera maravillosa. Pero este es solamente el comienzo. Pero finalmente, hermanos, esto va a ser nosotros. Oh, ojalá que pusiéramos poner oro aquí. Ni siquiera veo ninguna tiza aquí. Bueno, aquí hay una tiza. ¿No está mal color este? Mira. Al menos es amarillo. Pero esto va a ser esparcido acá. Y nuestro espíritu va a surgir a todo. Y hermanos, esta es la salvación completa que Dios efectúa. Este es nuestro destino. Y este es el propósito de esta redención gloriosa. Traernos hasta esta etapa. Ya estamos en el camino. Mi esposa tal vez no piense que sea así, pero yo sí sé. Estoy en el camino. ¿Y cómo es que estoy en el camino? Estoy en el camino porque he entrado a la redención de Cristo. ¿No han entrado ustedes allí? ¿No atesoran ustedes la redención? Yo atesoro mucho la redención, pero no atesoro como cuando tenía 25 años de edad. Pero hoy en día la atesoro por una razón, y esa razón es que es porque me ha traído a una etapa de la salvación orgánica que Dios efectúa. Todos hemos sido traídos en este camino. He seleccionado unos cuantos libros aquí que me entré en preparación, y quiero que escriban estos títulos para que los lean cuando regresen, y les aliento a que todos no va a tomarles mucho tiempo, y lean estos libros. Les voy a dar 4 títulos. El aspecto orgánico de la salvación que Dios efectúa. El aspecto orgánico de la salvación que Dios efectúa. Este es el secreto de la salvación orgánica. El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa. El espíritu con nuestro espíritu. Este es el secreto para entrar a la salvación orgánica que Dios efectúa. Y también el libro La esfera divina y mística. ¿Ya? La esfera divina y mística, el capítulo 2. Y la última conferencia que el hermano Lick dio en febrero del 97. La experiencia
de la salvación orgánica que Dios efectúa, que es igual a reinar en vida. La experiencia de la salvación orgánica que Dios efectúa equivale a reinar en vida. Quisiera hubiera pensado esto antes de tiempo, y hubiéramos puesto todos los libros ahí, lo pudieras comprar hoy día, pero de todas maneras lo pueden comprar en tu iglesia. Estoy seguro que hay algunos ahí. Pero los aliento mucho que tomen tiempo, especialmente todos ustedes que se pusieron de pie, que tienen menos de 25 años de edad, ustedes tienen que hacer esto. Tienen que leer estos 4 libros. Yo quisiera que haber oído esto, no hubiera estado viajando y dejar de ser un evangelista que predica el evangelio por toda mi vida. Hubiese podido irme en otra dirección, pero alabado sea el Señor que me entré al camino apropiado, y este es el guiar del Señor. Este fue el guiar del Señor. Vamos a leer el punto número 3. Este es un punto maravilloso. Más aún, la obra intensificada de la salvación orgánica de Dios, realizada por el Espíritu intensificado que está en nuestro espíritu. Hermanos, el Espíritu que está en nuestro espíritu no es solamente el Espíritu de Dios, sino también lo llamamos el Espíritu consumado, el Espíritu que fue revelado en 7:49 de Juan, el Espíritu que aún no era todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero Cristo ha sido glorificado en su resurrección. Él llegó a ser el Espíritu vivificante glorioso para que Él pueda entrar en todos nosotros. Pero hoy en día no es solamente el Espíritu en Juan 7:39, sino que ahora ha avanzado para ser intensificado, para intensificarse. Saben que Satanás también se ha intensificado toda la situación. Mira el mundo hoy en día. Mis padres no tenían el mundo como lo tenemos ahora. Tal vez el yo era tan fuerte como ahora, pero creo que ahora hay muchas más oportunidades para el yo. Satanás ha intensificado todo, la situación política está intensificada, la educación se ha intensificado, el transporte se ha intensificado, todo se ha intensificado. Bueno, para poder aparejar esto, nuestro Señor Jesucristo, como el Espíritu vivificante, se llegó a ser los 7 espíritus, como se revela en el libro de Apocalipsis. Y los 7 espíritus es único espíritu que ha sido intensificado para llevar a cabo su economía divina. Alabado sea el Señor por este espíritu intensificado. Es por eso que nosotros podemos lograrlo. Tú no puedes lograr esto por ti mismo, pero si tú te regresas a tu espíritu, que es el espíritu mezclado, que es el espíritu que da vida, que ha sido intensificado, y nuestro espíritu mezclado con este espíritu, entonces, hermanos, sí podemos ser salvos, y Dios se está moviendo y Dios está trabajando para salvar a todos sus santos en su recobro. Vamos a comenzar de nuevo. Más aún, la obra intensificada de la salvación orgánica de Dios, hermanos, la obra intensificada de la salvación orgánica en todos nosotros ha sido intensificada por el Espíritu intensificado que está en nuestro espíritu, el cual ha sido atraído por el Cordero, el Cristo maravilloso, y nos motiva a prevalecer victoriosamente sobre la degradación de la iglesia. Hermanos, la iglesia hoy en día se ha degradado casi hasta lo sumo, y no importa si es la iglesia católica romana, y no importa si es el protestantismo, y no importa si es todos los grupos libres que están esparcidos en tantos sitios, en todas partes se ha degradado. Todo está degradado. Pero el Señor está llamando a un pueblo, y el Señor está ganando algo en cada uno de ellos.
por medio de su salvación orgánica, que en esta situación degradada puede ser vencida. Todas las iglesias en el recobro del Señor deben llegar a ser las iglesias vencedoras hoy en día. Vencedoras. Tenemos que vencer individualmente y también tenemos que vencer como iglesia. Y tenemos el Espíritu intensificado en nuestro espíritu y nuestro espíritu operando para salvarnos de toda degradación, para vencer la degradación de la iglesia con miras al cuerpo de Cristo. ¿No les encanta este cuerpo? Para el cuerpo de Cristo, para que se consuma, lo cual llevará a la nueva Jerusalén a su consumación, para que el cuerpo de Cristo lleve a la nueva Jerusalén a su consumación. Esto es lo que Dios está haciendo, edificando el cuerpo de Cristo. En Anaheim, hace 2 semanas, me puse de pie y dije, porque esa semana estábamos leyendo en el avivamiento matutino, muchas cosas hemos oído. Lo que oímos por muchos años se repitieron allí. Y le dije a los santos, dije, espero que todos ustedes sean así, que cuando leen estas palabras, nunca digan, oh, ya las oí, sino que algo en ti responda, algo en ti pueda responder. Esta es la economía de Dios. No es solamente que lees las palabras, sino que cuando lees las palabras algo responde en ti y tienes que reaccionar. Algo dentro de ti debe reaccionar. Todos ustedes deben reaccionar. Hermanos, las cosas que estamos cubriendo en estas 3 reuniones son grandes, grandes cosas. Si ustedes dicen, yo ya las he oído antes, número 1, yo diría que lo dudo yo que has oído. Pero más aún diría, tienes que ser salvado. Es uno que va a ser, que tú piensas así, que necesitas ser salvado. Si lo has oído 10 veces o 1000 veces, no hace ninguna diferencia. ¿Eres tú ese tipo de persona? ¿Has sido tú salvado? ¿Has sido salvado? ¿He sido yo salvado hasta el máximo? No, todavía no. Pero estamos en el camino, hermanos. Estamos en el camino. Yo estoy en el camino y tú también estás en el camino. Y todos vamos a llegar juntos. El cuerpo de Cristo va a ser consumado en la Nueva Jerusalén. En realidad, el cuerpo de Cristo va a consumarse en la Nueva Jerusalén. Lo que somos ahora es lo que vamos a hacer por la eternidad. Y si estamos en el cuerpo de Cristo hoy día, vamos a hacer la Nueva Jerusalén en la eternidad. Lo final, lo máximo, el aspecto de la salvación que Dios efectúa es esta. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por tal salvación. Finalmente, la Nueva Jerusalén. Muy bien. Número Romanos 2. La salvación completa que Dios efectúa a fin de que nosotros reinemos en vida está revelada en Romanos 5:17. Ya leímos este versículo. Alabado sea el Señor por este versículo. Creo que lo voy a leer de nuevo. Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiero leer Romanos 5, 1 y 2 a ustedes. Todo el capítulo 5 es un capítulo maravilloso, pero 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, hemos avanzado de la justicia objetiva que tenemos, hemos sido traídos. Ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. El don de la justicia, Cristo como el vestido que nos cubre,
tiene como finalidad la redención jurídica que Dios efectúa. El número 2 arriba, acuérdense. El que reine, los que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida. Y también tienen que ayudar la abundancia del don de la justicia, de la gracia y del don de la justicia. No solamente la gracia, sino también la abundancia del don de la justicia reinarán en vida por aquel Jesucristo. ¿Qué cosa es la abundancia del don de la justicia? Es Cristo como el vestido que nos cubre, y esto tiene como finalidad la redención jurídica. Así es que, hermanos, esta redención que experimentamos y el don de la justicia que se nos ha dado en ese tiempo es abundante. No solamente, sino que la gracia a la cual hemos sido introducidos también es abundante. Pero ese don de la justicia es muy abundante también. Y hemos recibido este don de justicia maravilloso, y es en nuestra primera etapa. Pero ahora en la segunda etapa hay la abundancia de la gracia. Déjeme leerle de nuevo. El don de la justicia, Cristo como el vestido que nos cubre, tiene como finalidad la redención jurídica que Dios efectúa. La gracia, que es Cristo como nuestro disfrute, tiene como finalidad que nosotros experimentemos la salvación orgánica que Dios efectúa. Alabado sea el Señor por la justicia, el don de la justicia, la abundancia del don de la justicia, y alabado sea el Señor por la gracia. La abundancia de la gracia nos va a llevar a cabo la salvación orgánica. B, al reinar en vida, lo cual significa ser regidos por la vida divina, experimentamos plenamente la salvación orgánica que Dios efectúa. El hermano Lee, el modelo, en esa conferencia dijo, la experiencia de la salvación orgánica que Dios efectúa equivale a reinar en la vida de Cristo. Bueno, voy a decirlo de esta forma. La prueba de si hemos entrado a la salvación orgánica o no, y la prueba de cuánto hemos entrado a la salvación orgánica, es cuánto hemos entrado al reinar en vida. La cantidad de reinar en vida que tienes es el barómetro que te mide de cuánto de la salvación orgánica han ganado o entrado. Hermanos, tenemos que experimentar la salvación completa de Dios. Y al experimentar esta salvación completa, vamos a reinar más en vida. Y esto no es un reinar en la vida humana. Y vamos a comprarnos algo, sino no es un reinar. El reinar en la vida física no quiere decir nada, sino que es un reinar en la vida eterna, en la vida de Dios, en Cristo, quien es nuestra vida. Vamos a reinar en esta vida gloriosa. Y hasta el grado en que tú estás experimentando la salvación orgánica que Dios efectúa, hasta ese grado tú estás reinando en vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿están predicando el Evangelio? ¿Están profetizando en las reuniones de la iglesia? ¿Por qué no? No puedes hacer eso si es que no reinas en vida. Pero, si es que estás experimentando la salvación orgánica que Dios efectúa, tú no puedes reinar en vida en esta predicación o profetizar en las reuniones o reinar en tu vida del yo, reinar sobre todas estas cosas. ¿Leímos B? Sí. C. En el Nuevo Testamento, los vencedores son reyes que permiten que Dios los bendiga de tal modo que ellos puedan reinar en vida sobre Satanás, el pecado y la muerte. Los vencedores verdaderos, hermanos, son aquellos que han sido salvados en la vida de Dios. Son los reyes y ellos son los que rigen
y reinan sobre Satanás. Satanás no puede tocarlos. El pecado no puede entrar contra ellos. Las cosas de la muerte no lo pueden matar. Más bien vamos a reinar sobre todas estas cosas. Satanás, el pecado y la muerte, estas categorizan tantas cosas. Pero si nosotros estamos reinando en vida, no van a tocarnos. Más bien vamos a reinar sobre ellos. Los vencedores son también sacerdotes que tocan a Dios para recibir la palabra de Dios, lo que Dios habla, las instrucciones divinas, por medio de Cristo como la realidad del Urim y del Tumim. Yo les aliento que lean las notas de página de esto, pero quisiera decirles algo, pero no tengo el tiempo. De todas maneras, el punto aquí es que como sacerdotes que hemos llegado a ser por nuestra salvación, según la palabra, nacimos reyes y sacerdotes, y como reyes regimos, y vamos a reinar en la próxima era, y vamos a reinar en toda la eternidad. Y no solamente vamos a ser reyes que reinan en vida por la eternidad, sino también vamos a ser los sacerdotes de Dios. Y los sacerdotes de Dios, todos los sacerdotes, primeramente van a Dios para recibir el hablar de Dios. Y cada día, hermanos, cada mañana, necesitamos ir a Dios y dejar que Dios nos hable a nosotros, dejar que Dios se mueva en nosotros al venir a su palabra. Dios nos va a hablar a nosotros y Dios se va a mover en nosotros. Dios va a hablarnos a nosotros en su palabra cuando venimos a su palabra, y también va a hablarnos a nosotros por medio de su unción. Y Él, cuando nos habla a nosotros, Él espera que sus sacerdotes seamos los profetas que hablan la palabra de Dios. Saben que Samuel no era un sacerdote, no era de la categoría de Leví, pero él fue traído para servir como sacerdote porque era un nazareo, y él llegó a ser de ese sacerdocio un servicio sacerdotal que llegó a ser un profeta maravilloso, y este profeta maravilloso trajo el reinado en ese tiempo. Él ungió a Saúl y ungió a David. Así que tenemos que llegar a ser los sacerdotes de Dios, que se unen a Dios para salir de Dios, para hablar la palabra de Dios como un profeta. Y hermanos, cuando hablamos estas palabras, vamos a llegar a ser los vencedores genuinos delante del Señor. Vamos a ser los reyes en la economía divina de Dios. Pero hermanos, tenemos que inicialmente ser aquellos que son los sacerdotes verdaderos, que van a Dios y que están bajo su hablar constante, y al estar en este hablar instantáneo en nuestro espíritu. Así que todo el tiempo Dios nos está hablando a nosotros, y entonces cuando hablamos tenemos que traer el hablar a otros como un profeta de Dios. Y finalmente, hermanos, vamos a llegar a ser los vencedores genuinos. 2. Cuando los sacerdotes hablan en representación de Dios, ellos se convierten en profetas que con sus palabras imparten a Cristo a los oyentes. Profetizar hace de nosotros vencedores. Esos son los reyes. Profetizar es la función que desempeñan los vencedores. Todos los que han profetizado en las reuniones de la iglesia ciertamente son vencedores en este asunto. Todos tenemos que profetizar. La palabra dice que cuando venimos a la reunión todos pueden profetizar. Saben que quiero tomar unos minutos para cubrir este punto del profetizar. Hermanos, ¿sabían ustedes que una de las evidencias más fuertes que todavía estamos en el recobro del Señor en la tierra? ¿Saben cuál es una de las evidencias más fuertes de que somos el recobro? Y esta es que todos los santos en las iglesias
Las iglesias locales están llegando a ser profetas. Y están profetizando el domingo en la mañana. Y están profetizando en las reuniones de grupo. Profetizar en las reuniones del Día del Señor en la mañana. Lo traemos al Señor. Y tratamos. Ambas veces que trató el hermano, no pudo traer la iglesia al profetizar. Pero después, alabado sea el Señor, al final de los 90 y al comienzo de los 80, al final de los 80 y finales de los 90, trajo al Señor, después de muchos años, a la práctica maravillosa que disfrutamos hoy en día, donde cada día del Señor todos pueden profetizar. Todos los que han estado con el Señor, los que han recibido un hablar del Señor, pueden venir y profetizar en las reuniones de la iglesia. ¿Qué otro grupo cristiano, hermanos, practica estas cosas? Y que yo sepa, nunca ha habido tal práctica en la historia de la iglesia, sino tal vez en el primer siglo. Pero hoy en día en toda la tierra nos reunimos los días del Señor, no para escuchar a alguien que nos predique y después tener a alguien o algunos que den 3 o 4 testimonios, sino las reuniones de la iglesia están en las manos de los santos. ¿Cómo tenemos nuestra mesa del Señor? ¿Quién es el juez? Todos los santos. Si tú no alabas, si tú no oras, no hay reunión de la mesa. Te sientas allí en silencio. Pero alabado sea el Señor que allí no nos reunimos en silencio. Tenemos la reunión del profetizar. Y entonces, ¿qué ocurre? Nadie es sobresaliente para dar un mensaje largo. ¿Por qué? Debido a que el recobro ha avanzado. Ha entrado a otra esfera. ¿Qué tal la predicación del Evangelio? ¿Quién hace eso? Los santos hacen eso. ¿Quiénes cuidan a los nuevos? Los santos hacen eso. ¿Quiénes tienen comunión con los santos y profetizan unos a otros? Son todos los santos. Hoy en día podemos tener una carga de decirles que el recobro del Señor son todos los santos. Todos los santos alaban al Señor en la mesa, todos los santos profetizan en las reuniones, todos los santos predican el Evangelio, todos los santos están haciendo todo. Esto es lo que Dios desea. Y hermanos, la más grande señal para mí en estos últimos días es que aún estamos en el recobro del Señor, es que en tu lugar y en mi lugar todos estamos profetizando. Y en ningún otro sitio, ningún otro grupo, movimiento cristiano, ningún grupo cristiano están llevando a cabo las reuniones de la iglesia de esta forma. Pero el recobro del Señor tiene estas reuniones. En Anaheim, el último día del Señor, tomamos cuenta cuántos profetizan, ¿saben? Contamos. Y tuvimos 3 salones. Y lo dividimos en 4 distritos: inglés, chino, coreano y español, y el otro inglés, chino y español, y el otro tiene inglés, español y español, chino. Y ¿saben cuántos profetizaron el último día del Señor en la iglesia en Anaheim? 198 se pusieron de pie para profetizar. Y es más o menos de 198 a 225 es el número. No todos los santos funcionan. No todos los santos profetizan todos los domingos, pero ese número va a ponerse de pie para profetizar. Y yo creo que tu iglesia es en principio igual. Alguien da una palabra de introducción corta y después el resto empiezan a profetizar. No más de 3 minutos cada uno. Y esa es la manera que el hermano Linos nos animó. No más de 3 minutos, pero hablen la palabra. Tal vez sea el que habla, tal vez hablan 7 minutos para traernos al espíritu del profetizar. Pero después todo el resto se ponen de pie y hablan. ¿No es esto algo grandioso? ¿Saben qué? Yo estoy contento de la iglesia en Anaheim, pero hay otra iglesia que quiero decirles también.
Esa es la iglesia en Taipei. Estaba con el hermano Paul Wu antes de la reunión. ¿Cuántos santos creen que se reúnen el día del Señor? 9,000 santos en la iglesia en Taipei. Y tienen 20,000 que están en las reuniones. Pero cada domingo en la mañana tienen al menos unos 9,000 que se reúnen. Y después tienen 46 salones. Y tienen 400 distritos. Y cada uno se reúnen. Y el día del Señor, me olvidé el número. ¿Cuántos profetizan el día del Señor? ¿Dónde estás, Paul? Pablo, está por el otro lado. ¿Cuántos profetizan el día del Señor? 3,000. 3,000 profetizan. Y ustedes estaban contentos de que Anaheim tenía 200, estamos muy bien. Pero ¿no es esto maravilloso que 3,000 santos profetizan cada día del Señor en la iglesia en Taipei? Se ponen de pie y profetizan. Amén. Alabado sea el Señor. Yo diría que de los 3,000 santos están reinando en vida ese día del Señor. Yo no creo que son los mismos 3,000 que profetizan cada vez. Pero hermanos, eso es lo que el Señor está haciendo en su recobro hoy en día. Y hermanos, en este asunto, en todos los aspectos de la iglesia, tenemos que reinar en vida. Hermanos, reinar en vida. ¿Y cómo reinamos en vida? ¿Y cómo podemos resultar así? Es por la experiencia completa de la salvación orgánica que Dios efectúa. Tenemos que ser salvos día tras día, día tras día. B. Al reinar en vida, lo cual significa ser regidos por la vida divina. El que nosotros reinemos en vida viviendo regidos por la vida divina tiene como resultado en términos reales y prácticos la vida del cuerpo que se expresa en la vida de iglesia. Vamos a hablar un poco más. Nosotros reinamos en vida, o sea, vivimos regidos por la vida divina, cuando llevamos la vida que es propia del cuerpo al presentar nuestros cuerpos, al permitir que nuestra mente sea renovada, al ejercer nuestros dones, al llevar una vida que manifiesta las virtudes más elevadas, al sujetarnos a las autoridades, al poner en práctica el amor y al vivir sobriamente. Espero que todos ustedes puedan leer estos versículos. 2. Reinamos en vida, o sea, vivimos regidos por la vida divina, cuando llevamos la vida de iglesia al recibir a los creyentes de la misma manera en que ellos son recibidos por Dios y por Cristo a la luz del tribunal de Dios, según el principio del amor y con miras a llevar una vida que sea propia del reino de Dios. Hermanos, si nosotros estamos reinando en vida, vamos a tener una iglesia que sea igual que la revelación divina. Reinar en vida se habla en el capítulo 5 y Pablo usa el capítulo del 6 al 16 para revelar lo que es reinar en vida. Lean esos versículos, lean todos esos versículos y van a ver qué cosa es el reinar en vida. 3. Reinamos en vida a fin de llegar a ser la nueva Jerusalén. Al reinar en vida, llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Hermanos, esta gran salvación a la cual hemos entrado, finalmente va a consumarse en esta era, en la próxima era, en la eternidad, por medio de nuestro reinar en vida. Reinar en vida en esta era, si reinamos en vida en la próxima era, entonces vamos a reinar por toda la eternidad. Y por supuesto, la consumación es que lleguemos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Dios va a estar satisfecho, nosotros vamos a estar satisfechos y nuestro Dios, el propósito de nuestro Dios va a estar completamente hecho. Juan 4,
14, hay una mención aquí, el Señor dice, el agua que yo le daré llegará a ser una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, en la vida eterna quiere decir la vida eterna. Cuando fuimos salvos, el Señor entró en nosotros y esa fuente entró en nosotros y ahora está saltando en nosotros y está fluyendo en nosotros, está fluyendo hasta la vida eterna. Y para que fluya para vida eterna quiere decir que fluye a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es solamente la vida eterna. No piensen que cuando usa la palabra reinar en vida para vida eterna, la vida eterna es algo distinto que la Nueva Jerusalén. La vida eterna es la Nueva Jerusalén. Y nosotros estamos yendo a la Nueva Jerusalén. Esto es lo que Dios va a cumplir, va a lograr. En 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esto no quiere decir que el cuerpo está aquí, yo estoy aquí y ahora he sido bautizado en este cuerpo. No, esto quiere decir que ser bautizado en el cuerpo quiere decir llegar a ser el cuerpo, es ser el cuerpo. Pero hermanos, el fluir a la vida eterna quiere decir que vas a llegar a ser la vida eterna. Tú vas a entrar a esa vida eterna. Pero no solamente entras allí, sino llegas a ser esa vida eterna. Y esa vida eterna es la que todos vamos a estar, va a ser la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro destino y eso es lo que estamos llegando a ser. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Espero que yo mismo, espero que todos ustedes puedan ser salvados en su vida. Y también todos podamos reinar en esta vida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, queremos ahora un par de hermanos que vayan ahora y cada uno comparta un par de minutos y después va a ser abierto para que todos ustedes compartan y espero que muchos de los que sean menos de 25 años puedan venir y puedan compartir algo con nosotros. Así que por supuesto, si eres uno mayor también puedes también venir. No debe ser, puedes tener más que decir. Amén. Aleluya.